Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook, TVUJAT, y YouTube, TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Y para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula de introducción. Conocer la reforma del nuevo sistema de justicia administrativa del 27 de mayo de 2015 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es imprescindible, toda vez que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y este tiene como finalidad poner un dique a las prácticas de corrupción acontecidas en el gobierno. Este sistema fue creado para que distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen de forma conjunta en la prevención, investigación, detección y sanción de las faltas administrativas o los delitos relacionados con hechos de corrupción gubernamental. Por su parte, cada entidad federativa debe crear un sistema local anticorrupción que conjugue esfuerzos con la federación en el combate a la corrupción. De igual forma, se crea un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con el propósito de establecer faltas no graves y graves por hechos de corrupción, a fin de que puedan ser sancionados administrativa y penalmente los funcionarios que incurran en actos u omisiones en el servicio público que afecte a la administración. En lo referente a faltas administrativas no graves, estas serán investigadas, sustanciadas y sancionadas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control adscritos a las instituciones públicas. En torno a las faltas administrativas graves, serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control adscritas a las instituciones públicas, con la diferencia que para que éstas sean sancionadas de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo hará el Tribunal de Justicia Administrativa competente, que puede ser el de la Federación o el de las entidades federativas. En este sentido, la reforma constitucional aportó otra novedad, que fue incorporar al régimen de responsabilidades la de los particulares vinculados a faltas administrativas graves. Por consiguiente, la definición del Sistema Nacional Anticorrupción requirió la promulgación de las leyes secundarias que a continuación se mencionan: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Código Penal Federal. De esta manera, al entrar en vigor las normas antes mencionadas, en especial la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, encontramos como pilar fundamental del sistema al Comité Coordinador, quien tiene la atribución de coordinar a las instituciones que previenen, investigan y sancionan las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Este comité se conforma de las autoridades siguientes: un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien será su presidente, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes tienen la obligación de diseñar, promocionar y evaluar políticas públicas de combate a la corrupción. Por otra parte, la participación ciudadana no podría ser ajena al Sistema Nacional Anticorrupción, puesto que para que el sistema funcione debe incluir de forma activa a la sociedad civil, razón por la cual se crea en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción el Comité de Participación Ciudadana, que tiene como fin proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. Esta tarde abordaremos los temas descritos en la cápsula jurídica. Sean bienvenidos. El día de hoy abordaremos el tema, el nuevo sistema de justicia administrativa, tema que resulta imprescindible en el Estado mexicano, puesto que se tiene la confianza que este Sistema Nacional Anticorrupción combatirá este tipo de conductas por parte de servidores públicos que en el ejercicio de su función incurren en faltas administrativas graves que dolosamente afectan a la administración pública.
Este sistema pretende ser la columna vertebral para la fiscalización y control de recursos públicos al coordinar a todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. De igual forma, se crean sistemas locales anticorrupción con la finalidad de ser las instancias responsables de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como diseñar, promocionar y evaluar las políticas públicas de combate a la corrupción. Para ello, en la reforma constitucional se consideró crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, teniendo como propósito establecer sanciones por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Como se anunció en la cápsula jurídica, platicaremos con nuestros invitados sobre la temática, el nuevo sistema de justicia administrativa. Esta tarde tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis al doctor Ángel Morales Belueta. Y también tenemos de invitado al licenciado César Ángel Marín Rodríguez, director de Responsabilidades Administrativas de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias por acompañarnos a esta emisión de su programa En Contacto Contigo, y les damos nuevamente la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Ángel y a nuestro amigo y maestro César Marín, director de Responsabilidades. Y para iniciar este programa, queremos preguntarle al doctor Ángel en qué consiste el nuevo sistema de justicia administrativa. Bueno, el nuevo sistema de justicia administrativa, como bien lo decía en la cápsula, es un esfuerzo que hace el Estado mexicano precisamente para efectos de combatir la corrupción. Aunque el término es muy amplio, la cuestión administrativa es una idea que viene de origen francés desde los años de 1800, donde se emplean medios y recursos precisamente que tienen que ver con la administración pública, los servidores públicos y el ciudadano en general. Y entonces todo este sistema que se va creando es precisamente con la finalidad de tener de una forma fácil, eficaz, este acceso del ciudadano hacia este tipo de justicia. Recordemos que no solamente los servidores públicos se ven inmersos en esta situación. Ahora, con esta reforma que existe, también al ciudadano se le sanciona y se le castiga por estar dentro de estos actos de corrupción, más que nada. Maestro César Marín, ¿cuál es la diferencia con el sistema de justicia administrativa anterior con respecto a este nuevo sistema de justicia administrativa? Claro que sí, Gonzalo. Antes que nada, agradezco la invitación a tu programa en el que han llegado personalidades del calibre de Edgar Azcuaga, de Miguel Romero, de Emma Hernández, maestros a los cuales aprecio y respeto mucho. Mira, hablar del nuevo sistema nacional anticorrupción, el nuevo sistema de justicia administrativa, es hablar acerca de la intención que tiene el Estado mexicano, como bien lo señalaba el doctor, de combatir justamente eso, todas las prácticas indebidas, antijurídicas, que a través de la historia hemos visto, pues han dañado mucho al país. Anteriormente, por citar un ejemplo, existía solamente la Secretaría de Contraloría. Esta se encargaba a través de la Dirección de Responsabilidades de ser juez y parte. Ellos investigaban, citaban al presunto responsable y ellos mismos sancionaban. ¿Qué busca este nuevo sistema? Pues obviamente que dividir el procedimiento de responsabilidad de manera tal que haya una autoridad investigadora, una sustanciadora, una resolutora, para efectos de darle mayor imparcialidad, objetividad al procedimiento, y que justamente el día de mañana no se caigan estos procedimientos, porque luego pasaba mucho de que se tenía la intención de sancionar conductas indebidas, pero por un mal procedimiento pues se venían abajo a través del tribunal o a través del juicio de amparo, ¿no? Entonces, otra de las novedades que trae consigo este nuevo sistema es que le dota de mayor estructura al Tribunal de Justicia Administrativa. Recordemos que anteriormente se denominaba Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Habían 4 salas y un presidente. Y las 4 salas y el presidente formaban el pleno. Y entre ellos mismos resolvían en una segunda instancia lo que habían resuelto en la primera. Eso creo que restaba un poco de
parcialidad, ¿no? Parcialidad a las sentencias. Hoy por hoy, este sistema le da mayores atribuciones al Tribunal de Justicia Administrativa. Vemos pues de que hay 5 salas, una de ellas especializada en cuestiones de responsabilidad administrativa. Hay 3 salas de segunda instancia, dentro de ellas la de la presidencia. Y bueno, ya hay mayor, podría decirse, distribución de atribuciones en el tribunal, ¿no? Eso es bueno. Bueno para el ciudadano, bueno para la administración pública, porque es obvio de que al haber mayor énfasis en el combate a la corrupción, pues el ciudadano se siente un poco más tranquilo respecto a los recursos que se manejan en la administración pública. Sí. Doctor Ángel, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Nos podría comentar en qué consiste este? Sí, el Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, está formado por, intervienen varios actores, ¿no? Dentro de esto vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Interviene un comité coordinador, un comité de participación ciudadana y pues también hay un Sistema Nacional de Fiscalización. Lo que se le da aquí entrada a todos los actores que tienen que ver desde la prevención, desde la evaluación, desde el castigo, desde la aplicación de las penas, es que dentro de este sistema, al menos el coordinador, van a entrar instituciones que eran las que se encargaban a veces por separado de evaluar, como bien decía el maestro, de castigar. Y se venía abajo precisamente por esta falta de armonización que había. Incluso entre los mismos estados no existían esa armonización dentro de sus propias normativas internas. Y lo que se hace aquí es precisamente ese esfuerzo, ¿no? Entonces el sistema, dentro de los actores que podemos mencionar y que van a estar aquí, tenemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como el encargado precisamente de juzgar las situaciones de carácter grave. Tenemos también el Consejo de la Judicatura Federal que también interviene, la Secretaría de la Función Pública, el Comité de Participación Ciudadana. Creo que han salido por ahí las convocatorias a nivel estatal para invitar a los ciudadanos a ser parte en este comité, precisamente con el afán de la transparencia. La Auditoría Superior de la Federación también es otro integrante del comité coordinador, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Fiscalía General de la República, quien es que se va a encargar de perseguir los delitos. De hecho, dentro de esta serie de reformas, pues hubo una reforma precisamente a su ley orgánica, donde se crea esta Fiscalía de Anticorrupción. Y la cuestión penal, pues estamos hablando ya de penas privativas de libertad. Incluso dentro de la actuación de un servidor público, podemos tener una falta grave y a la vez también que sea un delito. Entonces nos vamos a ir por las 2 vías, ¿no? Ya como abogados sabemos perfectamente bien que hay 2 vías para poder dirimir esa conducta jurídica. Maestro César Marín, ¿de qué forma podemos entender el concepto de corrupción en este nuevo sistema de justicia administrativa? Fíjate, Gonzalo, que el concepto de corrupción es muy amplio, es muy subjetivo inclusive. No hay una ley que te pueda dar una definición como tal de corrupción. Sin embargo, por lo menos en la Ley General de Responsabilidades, si tú lo ves, vas a ver la palabra corrupción en cada artículo la maneja, por ejemplo. Hechos corruptivos, hechos de corrupción, etcétera. A final de cuentas, debemos entender la corrupción como la conducta antijurídica que despliega un servidor público con la cual busca un beneficio propio, un beneficio de terceros, algo indebido, algo que no se debe de hacer, y sin duda alguna está mermado, ha afectado al desarrollo de México de manera inexplicable, ¿no? No es un fenómeno nada más de México, hay que verlo que es un fenómeno a nivel mundial. Por eso, sí, efectivamente, lo que se buscó fue que todas las autoridades que justamente estaban creadas para combatir la misma, pues actuaran en una sinergia, porque cada quien investigaba actos de corrupción de manera paralela. Entonces, de ahí es que nace este nuevo Sistema Nacional de Corrupción que ve su luz el 27 de mayo de 2015, ¿no? Efectivamente, busca que haya concordancia entre
entre todos los sistemas. Algo que comentaba aquí el doctor y al cual quiero secundar en ese comentario, fíjate, cada entidad federativa establecía su propia ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y lo tengo que comentar, a mí me tocó ser director de responsabilidades en la Contraloría. Me tocó ir a la Ciudad de México a las reuniones que se hacían en la Secretaría de la Función Pública y llegábamos de alguna forma los que nos encargamos de ver las cuestiones disciplinarias en cada estado. Y a veces no dabas crédito del término de prescripción que había en algunos estados. Por ejemplo, Sonora manejaba que para las conductas anteriormente no eran graves y no graves, anteriormente se manejaba por montos. Entonces, cuando tú superabas un monto, la prescripción era mayor. La prescripción, recordemos que es la pérdida de la facultad de la autoridad para actuar en consecuencia. Y algunas entidades federativas prescribían la acción para poder sancionar al servidor público en 1 año, en otras en 7, en otras de 3 meses. Y había un choque, fíjate, porque el ente fiscalizador encontraba alguna observación en lo que solventaba o no solventaba el servidor público. Si al final no solventaba, la mandaba al área de responsabilidades, y en muchas ocasiones pasaba que ya había prescrito la facultad de la autoridad para poder sancionar. De eso se dio cuenta el Estado, o sea, era un choque que había entre las funciones del ente fiscalizador con la autoridad sancionadora, ¿no? Entonces, yo puedo decir hoy con agrado de que ya esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas por lo menos ya maneja términos un poquito más accesibles para la autoridad. Son 3 años cuando no son graves y 7 años cuando son graves. Ya no es de que si ya no me llamaste a juicio en 1 año ya no me vas a poder sancionar, ¿no? Ya es más amplio el término, ¿no? Enseguida regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recuerden que estamos platicando acerca del tema del nuevo sistema de justicia administrativa. En un momento, continuamos. Seguimos platicando con nuestros invitados de lujo que tenemos en esta ocasión, aquí al doctor César y al doctor Ángel. Y quiero preguntarle al doctor Ángel, ¿cuál es la finalidad de este Sistema Nacional Anticorrupción? Sí, estábamos platicando en el bloque anterior precisamente de que se crea en 2015, pero que ya era una tendencia no solamente de orden nacional, porque esta medición de los índices de corrupción se da a nivel internacional. Y bueno, desafortunadamente hemos ocupado dentro de los primeros lugares a nivel internacional este distintivo de ser un país con esa situación de corrupción. Pero la finalidad de este sistema es armonizar precisamente una serie de instancias que antes trabajaba cada una en su conjunto, pero ahora es armonizarlas en este sistema, las que habíamos mencionado en el bloque anterior, y que dentro de estas se van a prevenir, se van a sancionar y se van a diseñar también estas políticas públicas. Por eso se invita el Comité de Participación Ciudadana para que ellos también puedan reunirse, puedan proponer, y sobre todo también dentro de estas finalidades por la cual pues se vino creando este sistema, pues también es la fiscalización de los recursos públicos, ¿no? Que es una parte igual que últimamente pues se ha visto muy en tela de duda hacia dónde van los recursos públicos. Pero más que nada es eso. De hecho, las instituciones ya las contábamos. Por ejemplo, te puedo comentar bien, como decía el maestro, el Tribunal Federal de Justicia cambia su nombre, porque antes era Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y con la reforma precisamente para crear estas salas especializadas en cuestiones de responsabilidades administrativas y sanción a servidores públicos, es que precisamente se hace esta serie de reformas. Pero afortunadamente ya las contábamos, ya teníamos, ya México había iniciado, ya nuestro país había iniciado. Ahora lo que se querría nada más es, con este sistema, que se armonizaran entre todas
para tener un objetivo en común. Y para eso hubo muchas reformas también dentro de esta normatividad. Maestro César, ¿en qué se diferencia el sistema estatal del Sistema Nacional Anticorrupción? Mira, básicamente persiguen la misma finalidad, ¿no? Es combatir la corrupción sin duda alguna, y se encargan de fijar las directrices y los parámetros, las reglas a seguir respecto a todo este sistema de anticorrupción. Sin embargo, hay que recordar que por Ministerio de Ley, pues obviamente que el Sistema Nacional, el Comité Nacional, es quien tiene mayor fijación en cuanto a lo que se debe de realizar para combatir o establecer aclarar ciertas dudas que pudiera tener la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Te pongo un ejemplo práctico, Gonzalo. Fíjate, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y voy a aprovechar tu programa para hacer un gol, establece en el artículo 32 la obligación de todos los servidores públicos para presentar la declaración de situación patrimonial y de interés. Pero si nos vamos a la literalidad del artículo, todos los servidores públicos, o sea, el legislador no hizo una distinción en la ley de quiénes sí y quiénes no, sino al decir todos, pues era desde el presidente de la República hasta el nivel más bajo que te pudieras encontrar en la administración pública, ¿no? Lo único que te remitía era al 108 de la Constitución Federal, y si nos vamos al artículo 108, pues establecía que es cualquier persona que tenga un puesto, cargo, comisión en la administración pública. O sea, no te sacaba como que de alguna duda, ¿no? Todos los servidores públicos es cualquier persona que está atrás del escritorio. Inclusive, el propio artículo establece que cada entidad federativa, a través de sus constituciones locales, van a dar la definición de servidor público. El artículo 66 de la Constitución de nuestro Estado Libre y Soberano de Tabasco establece que el servidor público es cualquier persona que reciba su salario del presupuesto. O sea, sí es todo eso. Ahora, ante ese problema, ¿cómo podemos nosotros recibir la declaración desde el presidente hasta abajo, ¿no? Creo que había y lo tengo que decir, había como un exceso por parte de la ley. Entonces, el comité, aquí entra la diferencia entre lo que comentabas, ¿para qué sirve el comité o cuál es la diferencia? El comité se dio cuenta de esta situación y dijo, vamos a que de jefe de departamento hacia arriba presenten la declaración en un formato completo y los cargos inferiores la hagan de manera simplificada, o sea, se le pidan menos datos que la completa. Ahí estamos dándonos cuenta ya de algunas de las funciones que tiene este Comité Nacional Anticorrupción. La ley le dota, le da esa facultad de interpretar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Solamente lo pudo haber hecho la federal, el estatal no le hubiera podido, no le podía poder haber alcanzado, ¿no? la atribución, pero ya con este acuerdo que existe, pues ya nos queda claro que de tal nivel hacia arriba es la declaración completa y de tal nivel hacia abajo es la simplificada, por citar un ejemplo, ¿no? Doctor Ángel, ¿en qué consiste el Comité de Participación Ciudadana dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción? Fíjate que este comité, bueno, pues sale de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que puntualizar y creo que es de lo novedoso que hay en este sistema. Hay una percepción ciudadana respecto a las actuaciones del gobierno y generalmente tenemos esa idea de que se encubren unos con otros o las instituciones y necesitábamos darle ese rol al ciudadano para que se pudiera incorporar. Dentro de estas modificaciones de la norma y de la ley, pues entra esta figura que se le denomina Comité de Participación Ciudadana. Y su finalidad es, palabras más, palabras menos, es la vinculación de las organizaciones sociales, las académicas como nosotros, las universidades, relacionados con el Sistema Nacional de Anticorrupción. De hecho, se organizan foros, se organizan eventos, precisamente donde podamos nosotros en algún momento dado hacer estas propuestas de políticas públicas o de lo que pudiera mejorar precisamente para el combate a la corrupción. Algo que, bueno, yo, y este comentario sí lo quiero
quiero externarlo porque se han diseñado, tenemos instituciones, tenemos leyes, pero la pregunta que siempre se hace el ciudadano, ¿y por qué no se acaba la corrupción? Creo que también hay otros factores, ¿no? Que pudieran incidir en esto, por ejemplo, las cuestiones de educación, sobre todo en los pueblos. En los pueblos más educados es donde hay menos leyes, porque la gente sabe qué tiene que hacer, ¿no? Pero los actos de corrupción no solamente se dan en los ámbitos de gobierno, sino se puede dar hasta en el mismo hogar, en la misma casa, desde la misma familia. Y ese tipo de situaciones es lo que hace que cuando estamos frente a una responsabilidad como servidor público, pues podemos caer en este tipo de prácticas. Yo creo que hemos avanzado, yo la verdad sí tengo esa percepción de que hemos avanzado. Indudablemente nuestro país ha hecho esta lucha frontal y sobre todo la cuestión igual de la cultura de la denuncia respecto a aquellas situaciones que se vean, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos somos un elemento principal desde aquel agente de tránsito, desde que sabes que no te vas a pasar a un alto. A mí he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones, y esto te lo platico, con otros profesores de otras universidades de otros países del mundo. Entonces, tienen otra cultura tan diferente, ¿no? Son muy respetuosos de sus leyes, son muy respetuosos de sus valores. Y yo creo que esa parte es igual por eso se le da el rol al ciudadano para que el ciudadano, a través de este comité coordinador, pues conozca lo que también cómo se transparenta, ¿no? Pero creo que el factor educación en nosotros es lo que más nos va a ayudar, independiente del Sistema Nacional Anticorrupción. Es lo que te podía comentar. Maestro César, ¿qué nos puedes comentar con respecto a la cultura del combate a la corrupción en nuestro país y en nuestro estado? Claro que sí. Nada más me gustaría secundar un poquito el comentario que me parece muy acertado al doctor, hablando ahorita de la denuncia. Fíjate, Gonzalo, de las novedades que tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, está justamente la de el darle ese derecho al denunciante, situación que antes no se daba, a la persona que presentaba una denuncia en contra de un servidor público. Fíjate que había tesis jurisprudencial en la que se establecía que el derecho de la persona terminaba hasta donde presentaba la denuncia en contra del servidor público, y de ahí no tenía mayor interés o mayor participación dentro del procedimiento. Fíjate cómo han cambiado los tiempos y cómo viene a ser un parteaguas el Sistema Nacional Anticorrupción y con el nacimiento de esta ley general, que ya hoy por hoy le da ese derecho al denunciante, que si está inconforme con el acuerdo que emita la autoridad investigadora, puede irse al amparo. O sea, ya no es como antes, que se recibía la denuncia y discúlpame, pero pues hasta aquí llegaste, tu obligación nada más fue presentar la denuncia en contra del servidor, ¿no? Por X o por Y. No, hoy por hoy el ciudadano puede llegar más. O sea, yo tengo interés en que se sancione a la persona porque cometió un acto antijurídico, ¿no? Ilegal. Y si no estoy de acuerdo con lo que tu autoridad estás calificando, yo puedo impugnar ese acto, ¿no? O sea, es algo novedoso, sin duda alguna, para nuestro nuevo sistema disciplinario, ¿no? Sí. Doctor Ángel, con la reforma se incorporó un nuevo régimen de responsabilidades administrativas. ¿En qué consiste este? Sí, hay una serie, no solamente una ley, como te comentaba hace rato, una serie de normatividades que también tuvieron que adecuarse a las instituciones, ¿no? Yo creo que de las más importantes, bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que esta ley tiene como objetivo precisamente enlistar las obligaciones y detalles de las sanciones de corrupción de los funcionarios para con los particulares, y también así como de los propios particulares, ¿no? Pero no solamente en la reforma a esta normatividad podíamos encontrar las reformas que hubo también al Código Penal, porque también es una norma que establece hechos o actos de corrupción y que ya los tipifica como penas privativas de libertad. Es decir, ya no nos vamos a ir como una simple sanción o multa, sino que también ya va a existir este tipo de privación de libertad. Fíjate que ha funcionado muy bien
Yo te quiero comentar algo, lo que yo en la práctica, yo me dedico al litigio fiscal y me dedico a todo lo que se refiere a cuestiones de auditorías con el SAT. Y la verdad es que sí es muy tentador de repente por parte de los funcionarios públicos y sobre todo el ciudadano cuando se ve inmerso en una revisión fiscal y se veía a la luz de que el tal descaro, de repente sí nos encontramos con aquellos tipos de servidores buenos, malos, pero que finalmente cuando hubo esta reforma sí vimos esa tendencia a que los servidores públicos también han sabido respetar las leyes, porque ya no solamente ahora sí que ellos saben que como autoridad pueden iniciar procedimientos con nosotros o ejercer sus facultades, sino que también nosotros tenemos esa posibilidad de hacer las denuncias, como bien decía el maestro, ¿no? Sobre todos estos actos de corrupción y sobre estas situaciones que afectan gravemente al erario, que es una de las situaciones que finalmente ha sido el esfuerzo del Estado mexicano. ¿Cuánto dinero no se ha perdido por la corrupción? Creo que el presidente de la República ha dado datos duros respecto a esta situación, de cuánto se pudo desde sexenios pasados a lo que él está haciendo ahora. Ha dado esos datos desde su perspectiva y yo creo que vamos en buen camino. Yo creo que ha sido un esfuerzo, pero sí hubo una serie de reformas, una serie de leyes precisamente para tener este tipo de combate, ¿no? Maestro César, ¿bajo qué principios y directrices deben regirse actualmente los servidores públicos para no incurrir en faltas administrativas? Claro que sí. Mira, Gonzalo, anteriormente la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la famosa ley disciplinaria, establecía 5 ejes rectores, o sea, legalidad, eficiencia. Hoy por hoy, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas establece muchísimos más, ¿no? Es legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad. Todas ellas están en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se podría decir que es como los 10 mandamientos, si se me permite el término. Está establecida cómo debe de actuar el servidor público. Si eso no bastare, cada ente público tiene la obligación de establecer su propio código de ética. Inclusive, la fracción primera del artículo 49 establece que uno como servidor público debe de cumplir lo que se indica en dicho código de ética. Ya no es nada más de que me siento atrás del escritorio y pues navego a ser servidor público, no. Desde el momento en que tú asumes la responsabilidad como servidor público, creo que debes de tener conocimiento de todos los ordenamientos jurídicos y relativos a tu conducta, principalmente, como bien lo mencionó el maestro, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero al interior hay un código de ética. El Ejecutivo tiene el suyo, el Legislativo tiene el suyo, el Judicial tiene el suyo, y bueno, no es la excepción nuestra alma mater, ¿no? También nosotros tenemos nuestro código de ética. Existe en la ley la separación de las conductas no graves y de las conductas graves, que adelantándome un poquito, pues es la extracción, la importación, mejor dicho, de figuras jurídicas o de nombres, de títulos que extraemos del Código Penal. Anteriormente la ley no tenía, las conductas no tenían nombre ni apellido, nada más se mencionaba las hipótesis en las cuales no debía de incurrir el servidor público. Hoy por hoy, en las no graves, te da el catálogo de lo que no debes o debes de hacer, pero ya cuando entramos al terreno de las conductas graves, ya tenemos títulos como cohecho, como nepotismo, como peculado. Ya estamos hablando de situaciones que obviamente ya, como bien lo señalaba el doctor, pueden ser investigadas y sancionadas paralelamente por la vía disciplinaria y por la vía penal. La misma conducta puede ser sancionada por las diferentes vías. Eso sí lo quiero comentar. Hay un criterio de la Corte, bastante famoso por cierto, en el que se establece que la conducta del servidor público puede ser sancionada por la vía civil, por la vía penal, por la vía administrativa y hasta por la política, ¿no? La misma conducta.
Enseguida regresamos a su programa En Contacto Contigo. Vamos a una pausa promocional y después continuaremos platicando con nuestros invitados acerca de la temática El nuevo sistema de justicia administrativa. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les invita a que por medio del aula virtual asistan al quinto foro Hablemos de Vulnerabilidad, Migración, Género y Religión, a realizarse el martes 9 de noviembre y martes 16 de noviembre a partir de las 16 horas. Asimismo, la División les invita a que por medio del aula virtual asistan al evento académico sobre la importancia de la etnografía en el aspecto social que se realizará el jueves 11 de noviembre a las 12 horas. De igual forma, se les invita a que por medio del aula virtual asistan al segundo Congreso de Periodismo Ambiental, denominado El Progreso y Retos del Medio Ambiente en Tabasco, que se realizará del lunes 8 de noviembre al viernes 12 de noviembre del presente año a partir de las 10 horas. Continuando con nuestro programa En Contacto Contigo y con esta temática tan interesante con la cual estamos charlando con nuestros invitados sobre el nuevo sistema de justicia administrativa, me gustaría preguntarle al maestro César, en el caso hipotético que un servidor público incurra en faltas administrativas o hechos de corrupción, ¿qué autoridad administrativa o judicial sería la encargada de aplicar sanciones o, en su caso, alguna sanción de carácter penal? Claro. Aquí dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dentro de la Contraloría se tiene ya una dirección de denuncias y verificación patrimonial, la cual está facultada para recibir todas las denuncias que se realicen en contra de los servidores públicos universitarios. Puedo dar el correo, es denuncias.contraloría@ujat.mx. A ese correo pueden canalizar las denuncias respectivas o acudir personalmente a las oficinas que ocupan la dirección, ¿no? Ahora, hablando de cada ente público, pues debe de tener, desde luego, su propia dirección de denuncias, su propio sistema, inclusive, de quejas y denuncias. En el Ejecutivo se tiene, en el Legislativo se tiene, y el Judicial hace lo propio a través del Consejo de la Judicatura, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades para imponer las sanciones? Bueno, la propia ley define justamente que los famosos OIC, que se les conoce ahora, los órganos internos de control, deben de tener dentro de su estructura, justamente como lo mencionaba yo hace rato, una dirección de investigación, una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora y una resolutora. Jamás podrá ser la sustanciadora igual que la investigadora. ¿Por qué? Pues obviamente para que no sea juez y parte y haya ese equilibrio, ¿no? Y la autoridad resolutora tenga esa, justamente pueda resolver sin haberse involucrado desde la investigación. Esta autoridad únicamente puede sancionar conductas no graves. O sea, sobre ella recae la posibilidad o la atribución de sancionar a los servidores públicos adscritos a su ente público, siempre y cuando sean conductas no graves. Cuando sean conductas graves, corresponderá a la sala especializada en materia de responsabilidad administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa imponer la sanción, ¿sí? Paralelamente, si encontramos, y hace rato lo mencionaba, si encontramos que la conducta inclusive da para algún tipo penal, se deberá dar vista indudablemente al Ministerio Público que sea competente, que en este caso es la Fiscalía Anticorrupción también, ¿no? Doctor Ángel, si hablamos de faltas administrativas, ¿cómo podríamos clasificar estas?
Bueno, antes que continuemos, la verdad me gustaría hacer una invitación al público, si me lo permites. Adelante, doctor. Nosotros tenemos el Congreso Nacional de Justicia Administrativa, precisamente lo vamos a llevar a cabo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Están invitados los magistrados presidentes de los tribunales federales de justicia administrativa del estado de Oaxaca, de Nuevo León, de Jalisco, y está invitado obviamente el de aquí de Tabasco, ¿no? El doctor Jorge Abdo Francis, que es compañero de nosotros ahí en la escuela. También está invitado el maestro Héctor Alejandro Cruz González, que es parte del magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, precisamente abordando estos temas, ¿no? En el Congreso, pues, esta necesidad de una adecuación o hacia dónde vamos, o hacer una evaluación de qué es lo que llevamos desde el punto de vista académico. Y creo que cobra relevancia precisamente porque pues, hay un nuevo sistema de gobierno, hay una globalización, también intervienen ya otros actores. Hemos visto escándalos no solamente a nivel de gobierno, sino también pues a nivel de responsabilidad social de personas físicas, de personas morales. Pero contestando a tu pregunta, pues las faltas se pueden calificar de faltas pues no graves y graves. A nivel federal, la Secretaría de la Función Pública es la encargada, la que va precisamente a calificar esta parte de las faltas no graves y la va a sancionar, pero las graves las va a presentar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que puedan ser juzgadas ahí. También pues estas autoridades se van a encargar en todo caso de llegarse a saber, como bien lo dijo el maestro, pero esto ya es a nivel federal, en la Fiscalía General de la República, ¿no? Por los delitos que también pudieran considerarse dentro de estos actos, ¿no? Que ya los delitos, pues ya los castigos son penas privativas de libertad. Cambios en las sanciones, administrativas, pues son multas, ¿no? Estas multas que se le imponen a los servidores públicos, pero prácticamente en las faltas graves tendrán que ser juzgados, en el caso federal, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el caso de aquí del Estado, pues el Tribunal de lo Contencioso de aquí del Estado de Tabasco, ¿no? ¿El Congreso cuándo sería? El Congreso va a ser jueves y viernes de esta semana, 11 y 12. Empezamos a las 10 de la mañana, vamos a terminar a las 7 de la noche. Tenemos 3 mesas temáticas, precisamente dentro de ellas una es cuáles son aquellos derechos humanos. Yo estoy en un cuerpo académico dentro de la universidad que es Estudios Transversales en Derechos Humanos, Género y Justicia, y nos toca hablar precisamente este año de justicia administrativa, sobre todo porque a veces nos desvinculamos un poco, a veces pensamos que la materia administrativa es un poco fría, pero en realidad tiene que ver mucho la parte también de los derechos humanos. Entonces, y en ese sentido, como yo he trabajado mucho en la materia fiscal, he trabajado mucho acto administrativo, dentro de esta se nos ocurre, y sobre todo ahorita a nivel nacional, por eso la intención de invitar a todos los magistrados presidentes de estos estados es para saber cómo están en el norte, cómo vamos nosotros acá en el sur, y sacar nuestras mejores conclusiones. No creo que es nuestro deber como universidad, como académicos, precisamente vincularnos a estos temas, ¿no? No, pues felicitarlo, doctor, por este magno evento, claro. Este Congreso Nacional de Administración Pública, acorde a este nuevo sistema de justicia administrativa. Es importante, puesto que la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades sabemos que ha tenido una jornada intensa de trabajo en el aspecto académico, con un sinfín de temáticas sobre cursos de actualización y capacitación, tanto para los egresados de nuestra alma mater como para los alumnos también, que en este momento están cursando las distintas asignaturas dentro de las diversas licenciaturas que ofrece la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y regresando al tema, maestro César, en su experiencia, ¿cuáles son las faltas administrativas graves concurrentes en la administración pública? Bueno, mira, las conductas graves, como lo mencionaba hace rato, atienden a la importación de figuras jurídicas de materia penal, nepotismo, peculado, cohecho. Entonces,
quien tiene el pulso de alguna forma son los entes fiscalizadores, que son los que más se encargan de ser la autoridad investigadora en ese tipo de situaciones. Lo que sí quiero resaltar es obviamente de que nosotros como Contraloría de la universidad hemos tenido la recepción de diversas denuncias de algunos servidores públicos. Estamos en proceso de investigación y de considerar que en su momento se configuren algunas faltas que se puedan considerar graves, bueno, serán turnadas a la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa. Uno quisiera, en serio, pues que no hubiera, ¿no?, ese tipo de conductas, ¿no?, como ciudadano. Sin embargo, pues queda en nosotros justamente sancionar este tipo de conductas, porque fíjate, maestro, creo que si bien lo platicábamos hace rato, la corrupción ha afectado mucho el desarrollo del país, yo soy de la idea de que lo que más ha afectado al país es la impunidad. Más que la corrupción, la impunidad. ¿En qué sentido? En que el hecho de que la persona no sea sancionada, no sea castigada, eso es lo que ha producido de que pues, a todo mundo pues, no le dé seriedad a las cuestiones relativas a la responsabilidad que debe tener uno como servidor público, ¿no? Entonces creo que se debe de evitar justamente que queden impunes los hechos que cometen los servidores públicos. Hoy por hoy puedo decir de que tenemos un buen ordenamiento jurídico. ¿Qué le falta? Bueno, sí, las leyes se adecúan sin duda alguna a las necesidades de la sociedad. No hay leyes perfectas. Tengo fe de que pues, en la medida en que se vayan viendo los progresos o los beneficios de esta ley, se establecerá si es necesaria una modificación o agregar algo que falte en la ley, de manera tal que lleguemos a ese objetivo principal que tenemos todos de combatir la corrupción. Actualmente la ley tiene algunos detalles. La Suprema Corte, como tú lo sabes, a través de las salas crean jurisprudencia. Actualmente no hay mucha jurisprudencia respecto al derecho disciplinario. Sin embargo, ya poco a poco van saliendo los criterios jurisprudenciales que nos permiten a nosotros ir solventando estas lagunas que pudiera tener la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Doctor Ángel, ¿esta reforma constitucional nos garantiza el combate a la corrupción? Mira, las normas están adecuadas para hacerlo, pero va a depender, como te decía yo hace rato. Te voy a poner un ejemplo. Sí está destinada para combatirla, pero a veces el ingenio de nosotros como mexicanos, como ciudadanos, es salirnos de la tangente o de la norma. Entonces, finalmente, los que muchos, y desafortunadamente algunos compañeros, colegas, se dedican a estudiar la norma precisamente para salirse del objeto de la norma y no ser sancionados. Entonces, aparentemente hago actos u hechos. Por ahí hay un dicho que dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas, ¿no? Y en este sentido, desafortunadamente, nosotros muchas veces hacemos cosas que a lo mejor, ¿no? Abordando un poco lo que decía el maestro, poner un ejemplo, ¿no? Ahorita muchos compañeros me pidieron ayuda para su declaración patrimonial. Entonces, en la declaración patrimonial hay ciertos rubros donde preguntan también de la pareja. Entonces, le digo, ¿y qué pasa si, porque lo primero que me dicen, ¿y qué pasa si no digo esto? Pues estás falseando tu declaración. O sea, y además, mira, si los dos trabajan aquí en la institución, tenemos la información y Recursos Humanos tiene la información. Entonces, nuestro deber es manifestarlo porque es una declaración. Volviendo a tu pregunta, la norma está diseñada, pero va a consistir mucho en nuestra educación, cumplirla y sobre todo tener esos valores para no realizar esas cosas buenas que parezcan malas.
¿no? Maestro César, en el mismo sentido, ¿esta reforma constitucional sí nos garantiza el combate a la corrupción? Mira, lo comentaba yo hace rato, Gonzalo, las leyes se van actualizando en la medida en que la sociedad requiere o necesita de cambios, ¿no? Creo que el 27 de mayo de 2015 fue un parteaguas, dio pie a que vieran la luz leyes secundarias. Una de las más importantes, sin duda alguna duda, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual creo que está ahorita en un proceso de evolución, de acoplamiento por parte de los órganos internos de control. Te repito, si al final no da o no alcanza para combatir la corrupción, la misma va a tener que ser modificada, eso es obvio. Pero por hoy puedo decirte que tenemos una mejor ley que la que teníamos antes. Eso ya es ganancia. ¿Es una ley garantista? Sí, es una ley garantista. Es una ley que protege mucho los derechos humanos, una ley que protege mucho al que está sujeto a juicio, toca mucho la presunción de inocencia, le da al presunto responsable la posibilidad de ser asistido, inclusive, fíjate, las bondades que tiene esta ley. En la anterior, si tú le dabas el derecho a la persona de ser asistida por una persona, por un defensor, si no llegaba era su problema. Actualmente la ley te impone a ti como autoridad que si él no lleva a su defensor, tú le tienes que proporcionar un defensor de oficio. O sea, y ahí estamos dándonos cuenta ya de que la ley es garantista, protege muchos derechos humanos. Y no está mal, porque yo hacía énfasis al principio de nuestra charla, que luego por no cuidar ciertas cuestiones procedimentales, podías tener la mejor intención de sancionar y que no quedara impune el acto de autoridad, pero a veces por X o por Y, en el amparo, en el juicio de nulidad, te lo tumbaban. Al cumplir esta ley con ciertos estereotipos y vigilancia a las garantías individuales, permite que cuando salga la sanción no haya ninguna revocación a la misma, ¿no? Se busca que quien imponga la sanción, la autoridad que imponga la resolución, y si es sancionatoria es porque es lo que debe de ser, ¿no? Es sancionar al servidor público. Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo, a nuestros invitados, al doctor Ángel y al maestro César Marín, por compartir con nosotros y con el auditorio esta temática sobre el nuevo sistema de justicia administrativa. Sin duda, académicos y profesionistas de reconocido prestigio en nuestro estado. Muchas gracias a ustedes también, estimado teleauditorio, y les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y en el canal 35 del sistema de cable local. También seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. Hasta pronto, luego nos vemos. Que sigan teniendo una excelente tarde.